Hola, hola, de regreso ya estamos acá. Así que en este espacio, pues, vamos a trabajar lo que es nuevamente el contenido de la revolución sandinista en Nicaragua. Como estamos trabajando lo que son los conflictos bélicos, ¿verdad? Entonces, empezamos nuevamente lo que es el tema, ¿verdad? Así que vamos a continuar con la segunda hora. Vamos a retroalimentar las preguntas que nos salieron mal en el ejercicio que hicimos del libro web, ¿verdad? Aquí sus compañeras todavía están sentimentales, están llorando, ¿verdad? Eh, porque fallaron. Así que vamos a ver en la parte de las causas, ¿verdad? Primero tenemos que definir lo que es un conflicto bélico. ¿A qué llamamos Señor, conflicto bélico? Hola. ¿qué página del libro es? Ahora vamos a trabajar la página 132 y 133. Vamos a ver, ¿a qué llamamos conflicto bélico? A una guerra, dice Ivonne. ¿Alguien más tiene otra idea? ¿Qué es, qué es un conflicto bélico? ¿Qué página dijo del libro? 132. Ah, ya, gracias, señor. ¿Qué es una guerra, Diego? Hola, hola. Es un conflicto entre dos países. Ah, muy bien. Eh, Diego nos dice un conflicto entre dos países. Sí, muy bien. Pero también puede ser un conflicto. Señor, también puede ser como, por ejemplo, en dos, porque hay veces que no solo son de dos países, puede ser que un país se una con otro para ir en contra del otro. Muy bien, muy bien. Y también puede ser, ¿verdad? En dos partes, en dos grupos, dos bandos. En este caso, pues nosotros estamos hablando que los conflictos bélicos acá en Centroamérica se dieron por grupos dentro del mismo país, ¿verdad? Se dieron grupos, entonces ya vimos, ya trabajamos lo que es la guerra de Guatemala, que se dio, ¿verdad? Siempre por movimientos guerrilleros y por el ejército, por los militares, entonces ambas partes pues son del mismo país. Entonces también, ¿verdad? Grupos, conflictos entre dos partes, entre dos países o entre grupos de países, así como se dio la Guerra Fría, ¿verdad? Que buscaba aliados, etcétera. Entonces, están en lo correcto. A un conflicto bélico también se le llama lo que era la guerra civil. Y en este caso, pues, estos conflictos se dieron por guerra, ¿verdad? Con armamentos. No solamente fue detenciones, sino que hubo armamento. Entonces, estamos bien en esa parte. Ahora, retroalimentando siempre la guerra civil de Guatemala, ¿cuáles fueron las causas que generaron esa guerra? Según las preguntas que estaban en el ejercicio, ¿alguien se recuerda o ahí en su libro de texto? ¿Cuáles fueron las causas que generaron el conflicto o la guerra en Guatemala? La violencia política en Guatemala. Violencia política, crisis política. El cierre de la vía democrática y la expresión del descontento popular. Descontento popular, ahí anote, ¿verdad? Por si es pregunta de examen, usted está anotando o los puede ir subrayando en su libro de texto. Además de eso, ¿verdad? Del descontento popular, la pobreza. Entonces, la masacre, pero dice que fue un hecho aislado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso también se había dado posteriormente con Efraín Mon, ¿verdad?
Bueno, pues con eso finalizamos lo que es esa parte de la Guerra Civil de Guatemala, pues finalizó el 29 de diciembre de 1996 y luego pues se convierte en un país democrático. Nuevamente les comparto lo que es la guía, ¿verdad? En acá estamos trabajando, vamos a trabajar la revolución sandinista de Nicaragua. Y pues el indicador de logro pues describe en forma analítica y crítica cuáles fueron las causas, el desarrollo y consecuencias de la revolución sandinista en Nicaragua, documentando de diversas fuentes bibliográficas. Acá está nuestro contenido socioemocional, que ya lo habíamos trabajado en la primera hora, ¿verdad? Cómo ustedes se sentían. Luego, pues aquí sí ya comienza en la guía, usted la puede descargar, ya está esa guía es de la semana 3 de Señor, el periodo 3. Hola, ¿dónde está la guía? en el drive de séptimo grado y en la plataforma Santillana. Ah, bueno, gracias, señor. Ok, pues vamos a dar inicio, vamos a contar un poco de la historia de cómo se da esta revolución sandinista. Y siempre la misma temática, ¿verdad? La misma agenda. Luego, pues vamos a retroalimentar con la lectura en su libro de texto y posteriormente hacemos los ejercicios que están en su libro y si nos queda tiempo, pues nuevamente nos vamos a ir a la página web, ¿verdad? Libro web, a desarrollar los ejercicios de la plataforma. Vamos a iniciar con la Revolución Sandinista. ¿Cómo comienza? Bueno, pues en 1936, Anastasio Somoza García se convierte en presidente de Nicaragua. Su familia se mantendría en el poder hasta el año de 1979. Anastasio Somoza fue presidente de 1937 a 1947 y de 1950 a 1956 pues se da un intervalo, no abandonó el poder, sino que siguió, ¿verdad?, detentando mediante sustitutos fieles a él. Siempre estaba formando parte de lo que era la dinastía. Pues la primera oposición al régimen Somoza procedió de la clase media, que quiere decir, ¿verdad? La clase trabajadora, los dueños de las empresas y de la clase alta. Pues ellos iniciaron con darle primer golpe de Estado, ¿verdad? Ellos eran su oposición. Pues al no brindarles todo el apoyo ni favorecerlos, entonces ellos deciden formar la oposición. Entonces, normalmente, ¿verdad? Eran conservadores, pero se vieron con un disgusto del nuevo gobernante del país. Y si ustedes recuerdan, pues la dinastía Somoza estaba conformada solamente por miembros de la familia, solamente ellos podían ejercer el cargo, ¿verdad?, de presidente. Entonces, ese disgusto, pues, como el nuevo gobernante ponía al país en manos de su familia y amigos, ¿verdad? Uno de los motivos que se da fue el problema de las limitaciones, eran los favoritismos. A eso se refiere cuando dice que las limitaciones también se concentraban dentro de la clase alta y la clase media. La libertad de expresión fue un factor o fue una causa también que generó el descontento de la población. También se menciona que los esfuerzos para resistir a Somoza no tuvieron ningún resultado. ¿Por qué? Porque la dinastía estaba conformada, tenía poder sobre todo el país nicaragüense, ¿verdad? Y además de eso, pues muchos opositores también abandonaron el país exiliándose en Estados Unidos. O sea, de que como ya no soportaron esa presión, tuvieron que pedir asilo político, tuvieron que exiliarse a Estados Unidos. También una excepción muy notable se da por Pedro Joaquín Chamorro. Él fue, pues,
uno de las personas de la prensa, ¿verdad? El más popular del país y con prestigio nacional e internacional, y su asesinato que se da en 1978, pues eso aceleró la insurrección contra Somoza. Pero antes de eso, pues Somoza, cuando fue asesinado, a él lo asesinaron el 21 de abril de 1956. Cuando él, ¿verdad? Lo asesinan, ¿quién lo asesinó? Fue un joven poeta liberal llamado Rigoberto López Pérez. Eso se sucede cuando fue a una fiesta, ¿verdad? Y fue sucedido por su hijo Anastasio Somoza Debayle en las siguientes décadas. Después de la muerte, pues se queda el hermano Luis Somoza, y luego pues el hijo de él, el hijo mayor, el primogénito, pues llegó al poder. Entonces él está en el poder a partir de 1961, ¿verdad? Y durante esa época también, pues jóvenes políticos se dan inspirados con el FSLN, que se llamaba Frente Sandinista para la Liberación Nacional. Entonces, el Frente Sandinista para la Liberación Nacional quería acabar con la dictadura de Somoza. Y es así que en los años 70, ¿verdad?, la oposición hacia los Somoza fue creciendo y las acciones de los sandinistas pues se hicieron más intrépidas y se tomaron en 1978 el Palacio Nacional de los sandinistas, ¿verdad? Quisieron pues lograr derrotar la dinastía Somoza. ¿Cuándo se da esto? En junio de 1979, ¿verdad? 19 de julio de 1979 fue derrocado el gobierno Somoza. En esa época ya estaba el hijo, ¿verdad? El hijo que también se llamaba Anastasio Somoza Debayle. Entonces, inicia lo que es la ofensiva guerrillera y lanza desde el norte, ¿verdad? Con el apoyo de los campesinos, de las clases obreras e industriales, pues ya ellos estaban cansados con la política somocista y apoyados por la acción política y la presión internacional, logran el 19 de julio de 1979 entrar triunfante a la capital de Managua, mientras que el dictador Anastasio Somoza Debayle y su familia abandonaron el país. Y es así como surge el Frente Sandinista, ¿verdad?, de la Liberación Nacional. Así nacen los sandinistas. Bueno, pues primero que realizó, inició un gobierno de reconstrucción nacional. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los beneficios que tenía la dinastía Somoza era para satisfacerse sus necesidades propias, ¿verdad?, como familia. Entonces, otro de los aspectos que realizó el Frente Sandinista, incorporando, ¿verdad?, personas de diversos sectores de la sociedad, fueron incorporando a todas las personas nicaragüenses y también pues hacer valer la supremacía popular, que cada uno de los habitantes pues pudiera expresarse, la libertad de expresión por supuesto, y el FSLN asumió el gobierno nicaragüense, ¿verdad? Y realizó lo que era una política de economía mixta, que a la vez se repartían las tierras de los tres terratenientes, o sea que les quitaron las tierras y se las repartieron, ¿verdad? Y es así como también se da la reforma agraria y se nacionalizaba la banca. Entonces, muchos de los factores que ellos hicieron, ¿verdad?, beneficiar a la población. Entonces, luego de reformar las tierras, pues todos los bienes de la familia Somoza y de otros miembros, pues fueron relevantes a la dictadura y
prácticamente aumentó un 40% de la economía nacional. No sé si hay preguntas ahorita con respecto a ese tema, con respecto a la revolución sandinista, quiénes eran los personajes. Allá en casa, chicos, no sé si hay preguntas. No hay preguntas con respecto a eso. No, señor. Ok, entonces pasamos a reforzar, ¿verdad? Vamos a retroalimentar con el libro de texto y en casa necesito de que ustedes también me colaboren con la lectura, ¿verdad? Vamos a iniciar en casa y luego vamos aquí en el salón. ¿Quién inicia con el primer párrafo, orígenes del sandinismo? Vamos ahí en casa. ¿Quién? Cristian, si me ayuda con la lectura. El origen del Sí, sandinismo. todo el párrafo, por favor. Bueno, Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, fue fundada en 1962 por un grupo de... ¿Qué dice? ¿Por qué? Voy a agarrar mi libro, que está aquí. Lo estaba leyendo desde ahí. Bueno. Bueno. Bueno, fue fundado por un grupo de estudiantes universitarios encabezados por Carlos Fonseca, Silvio de Mayorga y Tomás Borges. Estos recibieron el apoyo del dirigente revolucionario cubano Fidel Castro Ruz, ofreciendo en parte por el papel que había desempeñado Luis Somoza de baile en el desembarco de la bahía de Cochinos de 1961. Pese a la influencia de la ideología marxista y lenincista, el FSLN no tenía un vínculo directo con el Partido Comunista de Nicaragua. Los sandinistas se oponían a la familia Somoza y a la presión de Estados Unidos sobre Nicaragua y reclamaban una reforma política y económica radical que condujera a la redistribución de la riqueza y su poder. Su Guardia Nacional en las primeras acciones de la guerra de las guerrillas que constaron la vida de Fonseca y Mayorga.
Gracias. Emilio, si continúa con fin de la dictadura, 2 párrafos, por favor. En Nicaragua, a mediados de la década de 1970, destacados miembros del mundo empresarial y de la Iglesia Católica comenzaron a compartir el descontento ya manifestado por otros grupos sociales ante el régimen autoritario de Anastasio Somoza Debayle. La mayor parte de la oposición política se unió en un solo frente encabezado por Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en Managua en enero de 1978, probablemente por encargo del propio Somoza. Este acontecimiento provocó desórdenes y manifestaciones contra el gobierno durante semanas, además de una huelga nacional e intentos aislados de levantamientos armados. A pesar de que Somoza mantenía el control, su régimen se tambaleaba y la oposición internacional aumentaba progresivamente. En agosto, un grupo de comandos sandinistas asaltó el Palacio Nacional de Managua y tomó como rehenes a varios miembros del Congreso nicaragüense. Los sandinistas negociaron la liberación de varios prisioneros y solicitaron un rescate. La publicación de su llamado a la rebelión y un solo salvoconducto para que los integrantes abandonaran el país. Gracias. Brandon, si me ayuda con los siguientes 2 párrafos restantes. ¿Dónde, señor? Vamos por el éxito de la incursión. El éxito de la incursión sandinista alentó a las fuerzas contrarias a Somoza y estallaron levantamientos en todo el país. Las fuerzas somocistas aplastaron estas rebeliones con gran brutalidad, bombardearon incluso objetivos civiles. Estas operaciones fueron la causa de que cientos nicaragüenses se unieran al FCL y aumentaran la presión internacional para encontrar una solución negociable al conflicto, al tiempo que Estados Unidos impuso ciertas sanciones económicas a Somoza, Costa Rica, Venezuela y Panamá brindaron su apoyo a los sandinistas. La lucha se reanudó en mayo de 1979. Los sandinistas anunciaron un objetivo final y llamaron a rebelión nacional. En esta ocasión, la Guardia Nacional no consiguió controlar la situación. Los rebeldes se apoderaron de numerosas zonas del país. Se produjeron batallas en las principales ciudades como León, Masaya y Managua, donde los aviones de la Guardia Nacional bombardearon los barrios en los que la población apoyaba a los sandinistas. La Organización de Estados Unidos Americanos, OEA, convocó a una reunión de emergencia para pedir a Somoza que abandonara el poder. Y él rechazó el ofrecimiento de Estados Unidos de enviar fuerzas de paz a Nicaragua. Muy bien, gracias. Vamos a ver, Rodrigo, si me ayuda en la siguiente página, por favor. Rodrigo se fue. Vamos a ver, alguien que esté disponible ahí, porfa, si me ayuda. Documento 26. Yo, señor. Gaby y luego Valeria Zelaya. Ok. Documento 26. La revolución sandinista en Nicaragua. Para entonces, el FSLN tenía en su haber una larga vida político-militar bajo las siguientes coordenadas. Tenía como principal ejemplo político la lucha de Augusto César Sandino en defensa de la soberanía del país frente a la invasión de las tropas de Estados Unidos.
y su objetivo fundamental era el derrocamiento de la dictadura somoinvasión de las tropas de somocista a través de la lucha armada para obtener el poder político, la democratización y el proceso de Nicaragua. Robinson Salazar Pérez, la revolución sandinista en Nicaragua. Cuando la capital del país, Managua, se encontraba rodeada por las tropas revolucionarias, Somoza abandonó el país y la Guardia Nacional, tan poderosa en otros tiempos, quedó desarticulada el 19 de julio. Los sandinistas entraron a Managua y se hicieron con el control en Nicaragua. La respuesta al triunfo de la revolución no se hizo esperar y casi de inmediato los grupos empresariales apoyados por los Estados Unidos comenzaron con las maniobras contrarrevolucionarias. Ok, gracias. Naomi. La revolución sandinista. La rebelión fue encabezada por fuerzas de la guerrilla de izquierdas, el FSLN, que contó con un amplio respaldo popular que depuso al corrupto dictador Anastasio Somoza Debayle, hijo de Anastasio Somoza, y tomó el poder en junio de 1979. Los nuevos gobernantes trataron de introducir cambios políticos, sociales y económicos. El gobierno revolucionario consiguió llevar a cabo parcialmente la reforma agraria y estableció programas de alfabetización y un plan sanitario. Sin embargo, su gestión se vio obstaculizada por la inexperiencia, los graves problemas económicos y la oposición de Estados Unidos. A mediados de la década de 1980, los esfuerzos del gobierno estuvieron dedicados casi por entero a combatir a los rebeldes contrarrevolucionarios, los llamados contras, que, apoyados por Estados Unidos, intentaron tomar el poder. En 1990, cuando el país se hallaba al borde del colapso económico, los sandinistas perdieron las elecciones generales, ganando la Unión Nacional Opositora. Herencia de la revolución. La revolución provocó cambios profundos y duraderos en Nicaragua. La dinastía somocista, que gobernó el país como una hacienda privada durante 40 años, fue derrotada y la poderosa Guardia Nacional desarticulada. El nivel de analfabetismo se redujo significativamente y los grupos marginados, como las mujeres, los jóvenes y la población rural, participaron más activamente en la vida del país. Las regiones pobladas de la costa atlántica alcanzaron cierto grado de autogobierno, al punto de que en 1989 se crearon las regiones autónomas, Atlántico Norte y Atlántico Sur. Ok, gracias. Bueno, pues acá, ¿verdad? Retroalimentábamos lo que habíamos mencionado acerca de la dinastía Somoza, cómo surge el Frente Sandinista para Liberación Nacional y justamente vamos a trabajar lo que es el cuestionario de repaso, ¿verdad? ¿Qué apoyo recibió el Frente Sandinista para la Liberación Nacional de Fidel Castro? Vamos a ver, ahí está en su libro de texto. ¿Qué tipo de ayuda recibió de Cuba? Ajá, vamos. Los que leyeron, vamos a ver.
Vamos. Vamos a ver, entonces no iban subrayando, no iban con la lectura. Dice, estos recibieron el apoyo del dirigente revolucionario cubano Fidel Castro Ruz, ofrecido en parte por el papel que había desempeñado Luis Somoza Debayle en el desembarco de Bahía de Cochinos en 1961. Ajá, entonces, vaya, ahí está la respuesta. Ajá. Ahí en casa, chicos, en el primer párrafo, orígenes del sandinismo, ahí está. ¿Qué tipo de apoyo recibió entonces el Frente Sandinista del líder cubano Fidel Castro? Dice que recibieron el apoyo del dirigente revolucionario cubano Fidel Castro Ruz. Ah, muy bien. Génesis. Vaya, entonces prácticamente dirigían, ¿verdad? Naomi ya había mencionado acá también esta idea, ya le había dado lectura, en el cual, pues, ellos pues tenían la ideología marxista y leninista, ¿verdad? Entonces ellos iban guiándoles, o sea que prácticamente les estaban dando el adoctrinamiento, los estaban guiando como lo que tenían que ser. Además de eso, pues ellos se embarcaron en la bahía Cochino, ¿verdad? En 1961 y pues también les brindaban apoyo logístico y armamento, ¿verdad? Y así fue como se crea pues este frente sandinista. Muy bien, gracias por su participación. En la segunda dice, ¿qué operaciones provocaron que el pueblo nicaragüense se uniera al Frente Sandinista de Liberación Nacional? Nosotros creo que sea algo sobre la rebelión. Dice, las fuerzas somocistas aplastaron estas rebeliones con gran brutalidad, bombardeando incluso objetivos civiles. Estas operaciones fueron la causa de que cientos de nicaragüenses se unieran al FSLN. Muy bien, ahí está, ¿verdad? Y además de eso, pues también se da lo que es el atentado, ¿verdad? Así como mantener el control de ese régimen, entonces es como que, pues, el pueblo, ¿verdad? Apoya a el Frente Sandinista para Liberación Nacional porque ya estaban cansados, ¿verdad? De tanta injusticia, de los bombardeos y igualmente, ¿verdad? De todos aquellos acontecimientos que violentaban los derechos de la población. Y por último, ¿qué tipo de apoyo recibió los sandinistas de países como Costa Rica, Venezuela y Panamá? Dice que Estados Unidos impuso ciertas sanciones económicas a Somoza. Costa Rica, Venezuela y Panamá brindaron su apoyo a los sandinistas. Muy bien. A través de ellos también, ¿verdad? Ayudaron a encontrar una solución que negociara para el conflicto. Entonces también ellos sirvieron como parte de las negociaciones para brindar, ¿verdad? Todo el apoyo a los sandinistas y anunciar una ofensiva final que pusiera fin al gobierno o la dinastía Somoza y liderar, ¿verdad? Lo que son, pues, el sandinismo, ¿verdad? Y así, pues, concluye con la revolución sandinista. Y pasamos a la página de ejercicios. Vale, chicos, aquí necesito que me ayuden. Relaciona enunciados a la izquierda con las fechas de la derecha.
Pedro Joaquín Chamorro fue asesinado en Managua. ¿En qué año? 1978. 1978. Dicen acá sus compañeros, pues pásenle la flechita a 1978. Nicaragua se encontraba al borde del colapso económico y los sandinistas pidieron las elecciones generales. 1990. Muy bien, correcto, gracias. 1990. 3. Los esfuerzos del gobierno estuvieron dedicados casi por entero a combatir los rebeldes contrarrevolucionarios. 1980. 1980, correcto. Siguiente. Se crearon 2 regiones autónomas en Nicaragua, Atlántico Norte y Atlántico Sur. 1989. Correcto, 1989. Muy bien. Se funda el Frente Sandinista de la Liberación Nacional. 1962. 1962. Muy bien, gracias. Siguiente, destacados miembros del mundo empresarial y de la Iglesia Católica comenzaron a compartir el descontento ante el régimen autoritario de Anastasio Somoza Debayle. 1970. 1970. Correcto, correcto. Los sandinistas entregaron en Managua y se hicieron con el control de Nicaragua, el último. 1979. Muy bien, gracias. Bueno, pues acá tenemos que describir brevemente cuáles son las causas, cuál es el desarrollo y cuál es la revolución sandinista. Causas. Acá si gusta hacer letra pequeña porque son 4 causas. La número 1 dice el cierre de espacios en la participación política. Cierre de espacios en la participación política. Cierre de espacios en la participación política. 2. Siempre estamos en las causas. Represión y abuso de autoridad. ¿Cuál era la primera causa? La primera era cierre de los espacios de participación política. Cierre de los espacios de la participación política. En la 2, la represión y constante abuso de autoridad. Represión y constante abuso de autoridad. Represión y constante abuso de autoridad. 3. Las constantes violaciones a los derechos humanos. Las constantes violaciones a los derechos humanos. Señor, en la segunda, ¿cuál era? Represión constante de abuso y de autoridad. Represión constante de abuso y de autoridad. Las constantes violaciones a los derechos humanos. Señor, ¿puede repetir la primera, por favor? Cierre de espacios de participación política. Cierre de espacios de participación política. La 2, represión y abuso de autoridad. 3, constantes violaciones a los derechos humanos. Y 4, falta de procesos electorales transparentes. Señor, la 3 es constante. Violaciones a los derechos humanos. Cuatro, falta de procesos electorales transparentes. Desarrollo. Pasamos al siguiente. Desarrollo. Señor, la cuarta era. La cuarta, falta de procesos electorales transparentes. Siguiente, desarrollo. Vamos al desarrollo. En 1960, 1970 se unen varios sectores
en 1970 se unen varios sectores para conformar un solo frente común. Para conformar un solo frente común. Segundo, ahí siempre en segundo desarrollo, el FSLN recibió el apoyo de la población. Recibió el apoyo de la población. Y consecuencias. Población dividida. Población dividida. ¿Población qué, señor? Población dividida entre el apoyo al presidente de la FSLN. Población dividida entre el apoyo al presidente del FSLN. Y segundo puntito, o número 2, Estados Unidos patrocina a los contras. Estados Unidos patrocina a los contras. ¿Cuál era la segunda, señor? Estados Unidos patrocina a los contras. ¿A los qué? Contras. Vale, nos vamos a quedar aquí y las 2 preguntas que nos quedan las vamos a resolver mañana. Así que ya se nos acabó el tiempo. Que pasen feliz día y nos vemos mañana. Adiós. Se conectan a las otras clases, chicos. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós.